Ahí está. ¡Mari! ¡No! Ya, y hoy tenemos no también. Vino sola, no vino sola. No, vino porque también, obviamente, en Betania habían perritos Claro que también. sí, Y nosotros Bruno, parte de la hemos visto- familia. Claro, ya habíamos tenido la visita de Taita, así Que aquí, miren, estamos de verdad como en nuestra casa Y con un tema, y con un temazo. Con un Espectacular. temazo que obviamente por eso, ¿verdad? Tenemos y Ay, necesitábamos nuevamente a nuestra hermanita, ¿verdad? Limaris Lavoy, que bueno, ella se va a presentar de nuevo por si acaso todavía hay personas que no la conocen. Los que entran nuevos, claro, también por primera vez, y que Limaris todos los Pues representan de nuevo. saludos a todos y bienvenidos a los que comienzan a seguir a las de Betania. Mi nombre es Limaris, como dice Mari Pérez. Soy de Ponce, soy psicóloga industrial organizacional y además coach certificado. Así Digo, es, profesional. Eso mismo, pero de todos modos, mire, Nos va a nosotros nutrir, sí nos de eso mismo, nos van a nutrir y sobre todo porque hay temas, ¿verdad? Que obviamente son profundos y para esos temas pues siempre nos gusta tener una persona, ¿verdad? Que también nos enseña a nosotras. Y vamos a hablar, y lo habían dicho en la introducción, que vamos a hablar de esas emociones, ¿verdad? Porque es que ya se está acercando la Navidad. O sea, para mí la Navidad falta ahí. Otra vez ya. Otra vez ya vamos corriendo. Y es algo inevitable, o sea, hay que seguir viviendo la Navidad, que es un tiempo para nosotros los católicos tan bonito, ¿verdad? Por el significado que tiene. Pero hay una realidad y es que para algunos puede ser una época muy bonita cuando lo vemos desde la fe. Pero hay unas emociones que en personas pues calan y afloran y salen. Y a lo mejor la Navidad, en vez de ser un tiempo bonito, como debe de ser, pues es un tiempo, ¿verdad? Triste, doloroso, ¿verdad? De añoranzas, y para eso tenemos aquí a Limari para hablar un poquito de verdad, cómo nosotros podemos manejar esas emociones que van a salir. Pues mira, está demostrado, como tú muy bien dices, está súper demostrado por la literatura y, ¿verdad? Y a nivel científico que la época navideña, ¿verdad? Ese season, esa época trae unos depresores, quizás, ¿verdad? Por llamarlo de alguna manera. La gente que está deprimida, pues a lo mejor se deprime más. Y hay muchas cosas que afloran, ¿verdad? El estar triste, sobre todo hablando de tristeza, ¿verdad? De la emoción de la tristeza, que puede llegar, ¿verdad? A la desesperanza o a la depresión. Y puede deberse a un montón de cosas, un montón de factores. Por ejemplo, es una época donde debemos reunirnos, ¿verdad? Y estar en familia. Pues el que no tiene familia, obviamente, ¿verdad? Ahí tiene un espacio vacío. Es una época donde quizás se trabaja más. Los profesionales de la salud y muchas profesiones trabajan más y están encerrados y a lo mejor no ven la luz del sol. Y la luz del sol es algo importante para que no te deprimas, y en los lugares remotos que no sale el sol, qué sé yo, por cuántos meses, pues entonces ahí hay una situación, ¿verdad? Real. La soledad. Hay personas que se han quedado solas por diferentes razones. Así que la soledad es otro síntoma, ¿verdad? Que va a traer unas consecuencias emocionales. Los excesos, yo creo que Los excesos o la tensión, quizás ese empuje al que nos llevan comercialmente, que tengo que comprar, que tengo que tener tanto para festejar, que tengo que regalar. Todas esas cosas son estresores, ¿verdad? Cosas externas que definitivamente emocionalmente nos pueden debilitar, y más aún cuando están pasando tantas cosas en esta época de Navidad, en estas 4 semanitas que es como, y sobre todo en Puerto Rico, que la llevamos bien largas, pero bien comprimidas, ¿verdad? Que lo queremos con todo. Y definitivamente que eso pues va a tener un impacto en cómo me manejo, en cómo siento, en cómo emocionalmente estoy. Okay. ¿Y qué te puedo decir de primer ¿verdad? Consejo? Es que lo primero es que es el momento en donde más tenemos que evaluar y fortalecer la espiritualidad. O sea, yo siempre me gusta explicar, porque es que todo tiene una explicación,
desde lo espiritual. Porque, por ejemplo, si vamos a un psicólogo, si vamos a un psiquiatra, que a lo mejor es muy bueno, que es una muy buena herramienta, ¿verdad? Dios lo facultó para ayudar y acompañar y sanar. Pero si le quitas lo espiritual, pues no vas a lograrlo, no lo vas a lograr. El que quite lo espiritual de su proceso de sanación o de su proceso emocional o de enfrentar una pérdida, por ejemplo, que es otra situación que puede ocurrir, ¿verdad? La tristeza y la angustia por una pérdida, pues si quito lo espiritual, realmente me voy a quedar en el mismo nivel humano, me voy a quedar en el nivel humano, me voy a quedar en el mismo estatus y no voy a subir, ¿verdad? Ese escalón que necesito en mi camino de fe. Yo siempre le explico todo a nivel espiritual. Hablábamos ahorita de sobremesa, ¿verdad? De qué cosas pueden hacerme titubear o qué cosas me afectan y me mueven mi situación emocional. Pues la pérdida, por ejemplo, es algo muy común que uno recuerda, que uno ve un espacio, a lo mejor si estamos en una cena, ese espacio donde estaba ese ser querido que ya no está. Claro, una época donde se comparte Claro, con la claro. familia y ese hueco, o sea, esa silla vacía. Esa silla vacía. Yo creo que definitivamente es algo que va a traer mucho dolor y tristeza en esta época. Va a traer mucho dolor y tristeza, porque, ¿verdad? Y cabe señalar que a lo mejor estaremos dando ejemplos, pero que validamos y nos solidarizamos con el dolor de cualquier persona que vea, ¿verdad? A la que pueda llegar este programa. Porque vamos a hablar quizás de algunas herramientas, algunos consejos, algunas opiniones, pero cada dolor es totalmente válido, ¿verdad? Claro. Y más cuando hablamos de pérdida, que quizás es el dolor que en una época navideña, pues es el que pueda mover, a lo mejor ya lo tenías un poquito trabajado y en la época navideña pues resurge ese dolor con más fuerza, o igual si está muy reciente esa pérdida, pues lo que te acostumbras a vivir con esa persona que te falta, con ese ser querido que ya no está, pues puede ser algo bien difícil, ¿verdad? Y eso hay que respetarlo y tener, ¿verdad? La suficiente empatía con eso. Claro, Así que lo que vamos a hablar, ¿verdad? Son sugerencias y opiniones, claro. respetando, ¿verdad? Desde ese dolor. La espiritualidad y, por ejemplo, aumentar la vida sacramental en esos momentos, pues es la primera herramienta. Y también en muchos momentos en que he tenido que acompañar a personas a despedirse, ¿verdad? De la vida o a despedir a sus familiares, que antes nos dedicábamos mucho a eso hasta que llegó la pandemia, yo veía cosas, ¿verdad? Que solamente en el nivel espiritual era que yo veía más fortalezas en una persona que en otra. Y ayer, Padre Enrique en la homilía decía que a veces cuando vivimos desde el resentimiento, o sea, de sentir y volver a sentir y revivir, cuando ya la experiencia dolorosa, aunque sea totalmente desgarradora, ocurre solamente una vez, cuando sigo viviendo desde esa misma dolor, desde esa misma herida, pues no puedo vivir, ¿verdad? Sintiendo todo el amor que Dios tiene para mí y todo ese deseo que Él tiene de abrazarme en mi dolor, porque estoy viviendo desde el dolor o desde la herida. O sea, que se puede decir que es que no queremos soltar Como de si no alguna manera. como que no quisieran soltar, que bien puede ser algo inconsciente, porque hay algo tan traumático y tan doloroso que a lo mejor inconscientemente yo me quedo viviendo desde ahí, como tú dices, desde aquí. Entonces, por ejemplo, para mí el ejemplo más tétrico y más doloroso puede ser una persona que ha perdido un hijo, ¿verdad? Pero igual tú de momento ves personas que han perdido hijos y tú ves a unas que pueden utilizar eso para ayudar a otros. Sin embargo, hay otras que se quedan solamente en la angustia y volvemos otra vez, no hay manera de crítica, ¿verdad? No. Es manera de cómo ese dolor lo puedo transformar en algo que me ayude a cargar el dolor, pero que yo pueda ayudar a otros. Así que en esa medida y que nos dan, ¿verdad? Esa donación a los demás, a que desde mi herida yo puedo encontrar un significado, pues también es otra estrategia para vivir. Claro, y era como estaban Claro. diciendo, ¿verdad? Hablando también, ¿verdad? Ahorita sobre mesa, que estábamos hablando, esa frase tan bonita, porque hay gente que se queda viviendo en la herida, mas sin embargo hay gente que encuentra la misión en la herida. Sí. Hay una terapeuta mexicana que hablamos ahorita, que ella dice, y mucha gente lo trabaja de esa manera, ¿verdad? La parte psicoespiritual se trabaja desde en la herida está la misión.
Y es que es cierto, porque si me quedo resentido con la herida y volviendo a vivir la herida y no quiero, el soltar la herida en el caso, por ejemplo, de la pérdida de un familiar, no significa que vas a olvidar al familiar o que no lo vas a extrañar. Es que en ese dolor tú vas a encontrar un propósito para ti, un entendimiento y quizás para ayudar a otros. Y entonces eso ahí, pues ahí es la manifestación de Dios. Fíjate, y cuando estás hablando me viene a la mente la imagen, ¿verdad? De que el Señor resucita y no se quita las heridas. No. O sea, Él resucita, ¿verdad? Y mantiene sus heridas, porque realmente con esas heridas es que nosotros podemos entender, ¿verdad? Exactamente. La misión, porque el Señor llega aquí. Y todos vamos a estar heridos de una manera u otra. Lo que pasa es que hay heridas que son más agobiantes, que son traumas, ¿verdad? Como puede ser la pérdida, la soledad en esta época. Perder un trabajo, no solamente un ser querido, perder un trabajo en esta época, y cualquiera, porque necesitamos trabajar. Claro. Pero el perder va a ser una herida que la va a hacer, pero no puedes quedarte en la herida. Claro, y te puedo traer también ejemplos que a lo mejor no tienen que ver a lo mejor conmigo directamente, pero por ejemplo una esposa, ¿verdad? Que tiene un esposo que a lo mejor, ¿verdad? Está enfermo, de verdad, es una persona alcohólica, o a lo mejor tiende a tener algunos excesos, ¿verdad? Durante esta época, pues siempre tiene la tristeza de que no quiere que llegue esta época porque su esposo, o puede ser su esposa, se va a desenfrenar. Y entonces no puede ver la Navidad tampoco, ¿verdad? Como un momento de alegría, sino es un estresor también. Sí. Igual, a lo mejor personas que sufrieron la distancia de sus padres, divorcio en plena época, a lo mejor que se tenían que dividir y yo me voy con mi mamá y no paso la Navidad con mi, ¿verdad? Que se tienen que dividir. Sí. Porque pues se asignan los días en que los niños van a estar con sus progenitores o bien que cuántas historias de terror escuchamos muy tristes después el día de Navidad me tocó a mi papá, pero mi papá no llegó, o mi mamá quedó en buscarme y no me buscó, o quedaron en darme tal regalo y no me buscó, así que desde pequeño a lo mejor esas personas, ¿verdad? Tienen unas carencias y cierto dolor y no podemos buscar eso, pero hay que buscar el propósito de eso y de la única manera en que eso puede convertirse en algo mayor, en algo de crecimiento, es si lo vemos de la manera espiritual. Incluso te voy a decir algo, ahora, ¿verdad? Mientras estamos aquí hablando y tú mencionaste de que debemos de solidarizarnos, ¿verdad? Porque unos tienen sus sufrimientos más, ¿verdad? Que otros en un proceso y entiendo que es una época para que los que vemos la Navidad, ¿verdad? Como algo hermoso, como lo que es, ¿verdad? Esa época de donde celebramos el nacimiento, de esperanza. Entonces, acoger, tener paciencia con ese que a lo mejor vemos que no lo disfruta, que vive solo, que a lo mejor no le gusta la Navidad, porque a veces nos impacientamos, ¿verdad? Y decimos, pero porque no entendemos, pero ¿cómo es posible? Y rápido juzgamos, porque a lo mejor decimos, en falta de fe, que no tiene fe, que tú no sabes lo que es la Navidad, pero es que la verdad es que cuando uno se pone en los zapatos de la otra persona, a lo mejor tiene la fe, pero emocionalmente está, mira, es una persona que está tratando, ¿verdad?, de salir del agua, de poder coger aire. Y si nosotros podemos ayudarlo, nosotros, que a lo mejor podemos, ¿verdad?, manejarlo, tener las herramientas, ¿por qué no? Hacerlo de misión. Y a veces simplemente con la presencia, porque a veces uno está pensando y qué le digo y cómo lo abarco esto, ¿verdad? Y si sencillamente estoy aquí, cualquier cosa, estoy aquí, la presencia, el amor, la empatía. ¿verdad? Si tienes una cariño. cena de Navidad, mira, esa persona que tú sabes que va a estar solito, que a lo mejor no va a estar con nadie, mira, no perdemos nada, y si quieres venir, unas horitas. Una llamada, una tarjeta como antes, no escrito quizás en el celular, ¿verdad? Antes se enviaban las tarjetas por correo. Claro, eso no se hace. Y mira, perdona que te No, iba a decir algo, no. pero estamos hablando del ser fuera del que sufre, como el espectador que ve a esta persona que sufre. Pero si lo aplicamos a la persona que está sufriendo en sí, o sea, cómo esta persona que está pasando el proceso tal vez pudiera ver alguna herramienta, o sea, ver que reconocer, mira, yo no tengo,
la fuerza tal vez, pero ver en Jesús, en la persona de Jesús, ver que sí, Él puede librarme de ese dolor, ayudarme a caminar el proceso, verme libre, ¿verdad?, de todo esto, redimirlo de alguna forma, o sea, como en tu perspectiva, ¿verdad?, como esta persona que sufre, que está pasando el proceso y que solamente él tal vez entiende o tampoco entiende, puede ir trabajando inicialmente eso. Primero, la vida de los sacramentos. O sea, yo pienso que cuando uno pasa esos dolores así tan rompe alma y rompe corazón, sin consejería espiritual y sin comunión, probablemente hasta diaria, está bien difícil porque hay dolores y hay dolores, ¿verdad? Pero yo pienso que la parte humana hay que tratarla a veces con más calma, como tú dices, ¿verdad? No impacientarnos. Y darnos cuenta que a lo mejor el proceso de sanar y de yo tener este logro de poder lidiar y cargar este dolor y aprender a vivir, ¿verdad?, con ese dolor, va a ser un proceso que no es lineal. El proceso de sanación no es un proceso lineal. Y a veces nos hemos acostumbrado a que tenemos que ser demasiado perfectos y que el quebranto de la fe o una noche oscura o una época oscura de la fe, ¿verdad?, de debilitarme, o de tener incluso interrogantes a Dios y reclamos a Dios, que no es lo aconsejable, pero saber que esas cosas pueden pasar. Y entonces no ser tan duro con nosotros mismos o con esa persona. Pero en el caso de que sea, ¿verdad?, la persona que lo padece, es no ser tan duro. Porque nada dura para siempre. Y el Señor de un mal, tengo que aprender a creer tan firmemente que de un mal Él siempre va a sacar un bien. Y como decíamos ahorita, ¿verdad?, de la peor atrocidad que hemos cometido en la humanidad, que fue el asesinato del Hijo de Dios, Dios Padre y Creador sacó el mejor bien, que fue la salvación nuestra. Así que si de Él, de lo más horrible que hemos podido cometer con humanidad, ha podido hacer lo mejor que nos ha convenido, ¿verdad?, en el cielo, pues cómo uno caminar en ese fortalecernos, ¿verdad?, espiritualmente. Y yo pienso que ¿verdad?, para los que no pueden comulgar, pues puede ser un poquito más de reto. Así que nos toca, ¿verdad?, ayudar mucho más a esa persona, en vez de verla menos aventajada, ayudarla mucho más, porque yo pienso que sin la comunión, ¿verdad?, va a ser difícil. Claro, yo creo que también, ¿verdad?, es importante que sepamos y que aprendamos que nosotros tenemos una iglesia hermosa donde somos comunidad y a veces no nos congregamos. Hay gente que no sabe que tenemos que aprender a congregarnos, porque ¿sabes qué? Porque a lo mejor lo que tú no encuentras en tu vecino, a lo mejor donde vives, porque a lo mejor lo que no encuentras en un familiar, pero lo vas a encontrar en un hermano de Jesús que está en la iglesia, que comparte tus mismas creencias, que a lo mejor ha vivido lo mismo que tú no lo sabes. Entonces la iglesia, en la Navidad, nos ofrece tantas cosas bonitas que es como tú dices, que en ese sacramento que se va dando, ¿verdad?, a la misma vez nos congregamos. Esas visas de aguinaldo, que a lo mejor después nos vamos a un desayunito y compartimos a lo mejor, tú sabes, después tenemos esa noche de Nochebuena, o sea, que la iglesia, esas misas, o sea, y tú sabes qué, y poco a poco dejas de sentirte solo. La iglesia nos acompaña. A veces a lo mejor, ¿verdad?, no nos atrevemos, pero vamos a invitarlos, vamos a decirles, mira, hay una iglesia que te quiere, vamos a congregarlos. Y de ahí a lo mejor, mira, siguen yendo y siguen, ¿verdad?, conociendo. Y que hay que ver que la iglesia te trae la verdadera luz. Porque pues sí es bonito, a uno le encanta adornar, ¿verdad? A mí me fascina adornar, poner luz por aquí y por allá, pero hay personas que en la simple luz no ven, o sea, el brillo. ¿Por qué? Porque tienen el dolor dentro. Entonces la iglesia es esa puerta de esperanza, ¿verdad?, que te ofrece la verdadera luz que es Cristo, ¿verdad? El que te da la promesa, el que te da la redención, el que te da ese gozo y esa alegría que las cosas del mundo no te pueden dar. O sea, que tal vez ahí está la respuesta también. Y las personas que sufren, ¿verdad?, momentos así, yo pienso que la oración, además, obviamente, la realidad de iglesia en comunidad es primordial, pero la oración personal, yo creo que debe ser bien sincera. O sea, si tú tienes
un reclamo, un dolor, una molestia, si tú culpas a Dios incluso. Yo pienso que es importante que en tu soledad y en esa oración, esa conexión, ¿verdad?, diaria con Dios, tú se lo digas. ¿Y qué Se lo padre? confiesas al Señor y luego vas a verla y confiesas. Claro que es válido. El mismo Jesús en la cruz, ¿por qué Dios mío me ha abandonado? Sí, es válido, es Tú no válido. preguntarle a Dios porque en ese te saca Sí, el porque si no te dejas. claro. Porque mientras, aunque sea reclamando, que es horrible, ¿verdad? Esa oración de reclamarle a Dios, que es horrible, Claro. pero estoy hablando con Él. Claro. Estoy teniendo una relación con Y Él. te va a contestar. Y va a contestar. Te va a Él contestar. va a contestar. Hay no sé si han escuchado la canción de Hakuna Music que se llama Sencillamente. Sencillamente. Esa canción, o sea, eso es que mucho quiero, o que mucho me gusta quererte en la duda, en el dolor, en el miedo, o sea, y Es real. es real, Real. es real. Así que por eso te decía que es un proceso humano. Es un proceso humano y a veces queremos que todo esté súper perfecto, ¿verdad? Y quizás exigimos que hay fulana de tal, una mujer de iglesia, o mengano de tal, es ministro eucarista, ¿verdad? De la Eucaristía y perdió el hilo y mira que no. Es que es un dolor bien profundo, ¿entiendes? Una enfermedad, la pérdida de la salud, o sea, son dolores bien profundos que van a tener su tránsito. Es real. Una enfermedad. Y entonces, pues, no siempre tenemos el mismo caparazón espiritual, la misma voluntad, como hablábamos. Porque hay gente que la realidad es que por años se queda viviendo desde el dolor, ¿verdad? Desde la herida. Y hay un espacio en el corazón que solamente lo puede llenar Dios y es como una pieza de rompecabezas que tú vas a meter lo que tú quieras ahí Y no hay y sacar nada. lo que tú quieras de ahí, No hay pero el que nada. tiene que ir es Esa la luz, pieza. como tú dices. Y si hasta que no aprendas, vas a dar todos los cantazos y daremos todos los cantazos y cometeremos todos los errores, que hasta que yo no aprenda a poner la pieza que es la del Señor, en mi corazón, no hay manera de que yo pueda, ¿verdad?, hacer ese upgrade. ¿Cómo se dice? Sí, porque esa palabra Actualización. ella sí los mismos Actualización. ¿Cómo voy a actualizarme, Exacto. verdad? ¿Cómo voy a actualizar? ¿Cómo voy a subir a mi próximo Claro. escalón espiritual? No lo voy a poder hacer si no dejo que sea Dios la Fíjate, vida. y no sé qué santo, porque no lo recuerdo ahora, pero había un santo que decía que todos, no importa lo que estemos buscando, realmente lo que estamos buscando es a Dios. Pero como no sabemos el camino, nos empezamos con otras cosas para llenar esos vacíos, ¿verdad? Pero realmente lo que estamos buscando es a Dios. Sí, y una persona que está pasando por un dolor horrible actual o que no ha podido salir de ese dolor anterior, definitivamente, entre las muchas cosas que haya podido hacer, la invitación es que busque, ¿verdad?, el significado de que en ese momento en que no quiero buscarlo, no quiero porque estoy rodeada de dolor o rodeado de dolor, pues esa misma sea mi ofrecimiento a Dios. Ese mismo es mi ofertorio. Es que no te encuentro, es que no te veo, es que mira todo lo que ha pasado, es que mira el dolor, que lo que me falta a lo mejor es llorar sangre de tanto que me rompe el alma este dolor. Pues mira, no, hay algo más. Hay algo más en todo eso y es Jesús. Así que no lo veo, no lo entiendo, no lo quiero, pero dime qué vas a hacer conmigo, Señor. Hágase, hágase. ¿Y sabes de qué? manera. No tengamos miedo. No tengamos miedo de comenzar. No tengamos miedo de querer realmente darnos cuenta de que sí, de que hay alguien que es más grande. No estamos tarde. Para Dios nunca estamos tarde. Nunca estamos tarde, vamos a comenzar. Si tú conoces, ¿verdad?, de alguien que está atravesando por una situación, ¿verdad?, difícil, que a lo mejor la Navidad no es su época favorita, pues vamos nosotros a darnos a la tarea. Que esa sea nuestra misión esta Navidad, para que puedan vivir la Navidad como a lo mejor otras personas como nosotras, que a lo mejor, ¿verdad?, gracias a Dios podemos, ¿verdad?, decir que la vivimos a plenitud, que es una época hermosa, pero no es hermosa simplemente porque estamos en familia, por los regalos, por la comida. Es una época bonita porque es la época donde realmente celebramos esa Nación del Señor, del Verbo. Definitivamente. Así es que, Ibaris, gracias nuevamente
nuevamente por estar ya, como ella es vecina, ya puede venir cuando ella quiera, pero nosotras uno. estamos de verdad, 10 de 10, 10 de 10. Así es que si a usted le gustó el programa, usted le va a dar like. Recuerda que lo puede compartir y puede suscribirse, ¿verdad? A nuestro programa, a nuestro canal de YouTube. Y nunca se olvide de cada martes, mire, conectarse en un programa más de Las Vegas. Se llamaba Marta, se llamaba Marta, la que trabajaba. Y María era la que escuchaba.